Gracia, misericordia y paz con ustedes de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. El texto para el sermón de hoy sigue del Santo Evangelio que acabamos de escuchar. También toca al Antiguo Testamento también. Ambos historias de viudas que perdieron sus hijos solos. Y si pensamos de eso, la madre de Jesús, probablemente en el tiempo de su muerte, la muerte de su hijo, era viuda también. Y ella perdió su hijo para que los otros dos viudas reciben sus hijos de nuevo. También a todos nosotros. Si aún no has perdido a alguien que amas hasta la muerte, lo harás en algún momento en el futuro. La muerte no es amable, ni es una parte natural del círculo de vida. La muerte es la puñalada despiadada, amargada, vil y odiosa a Dios por parte de aquel tan lleno de oído y rabia contra Dios, que desea nada menos que la destrucción total de aquellos que Dios ha creado y ama. Él no puede gobernar el reino de Dios, así que se esfuerce contra él para destruirlo. Él no puede prevalecer contra Dios, así que trabaja para herir a Dios, sumergiendo su daga contrapunta de veneno profundamente en los que Dios ama. Su daga es pecado y su veneno es la muerte. La muerte vino al mundo como el justo resultado del pecado. Pecado que fue atraído a la existencia por el padre de la mentira y el engaño, que él mismo, ya que fue buscado y expulsado para siempre del reino de Dios. Incluso en la derrota, el diablo, como una bestia herida, acorralada, arremetió con garras extendidas contra todo lo que era bueno, santo y vivo. Estaba decidido a llevar a tantos hijos de Dios con él a la llama, el tormento y el castigo eterno. Así que comenzó con los dos primeros de la corona de la creación de Dios. Si él pudiera hacer que pecaran, entonces toda la raza humana que vendría de ellos sería condenada en su pecado. Funcionó. Desde la caída de la gracia, todos los nacidos de mujer, excepto Jesús, han sido concebidos en pecado, han pecado y merecen justamente la consecuencia del pecado, la muerte, la separación eterna de Dios y de la vida en Él. Y así, la muerte desgarrará tu alma y te herirá cuando corte a los que amas, incluso cuando algún día también te cortará. Y esto es justo y correcto, porque los que amas, tú, yo y todos, somos pecadores que merecemos esta muerte. Sin embargo, cuando nuestro ser querido muere, por mucho que se merezca,
nos aflijamos. Clamamos en la angustia de nuestra pérdida y separación mientras derramamos nuestras lágrimas en grandes ríos de dolor. Nos duele. Estamos heridos. Nuestros corazones están traspasados y esa herida nunca sanará. Nos quedamos solos, sin esperanza ni consuelo. O ese parece. Pero hay otro, cuyo corazón y alma están atravesados aún más profundamente. El que lamenta la separación con gemidos demasiado profundos para las palabras. Uno cuyas partes más íntimas le son arrancadas en angustia y dolor por el dolor y la muerte de los que él ama. Y ahí es donde comienza nuestra historia del Evangelio de hoy. Jesús está viajando a pie hacia el sur desde Cafarnaúm hacia Jerusalén. En este momento, una gran multitud está viajando con él. Han venido de lugares tan lejos como Sidón, 50 millas al norte, y Judea, 50 millas al sur. En la puerta de la ciudad de Naín, esa gran multitud ansiosa por escuchar la palabra de vida de Jesús se encuentra con otra multitud considerable que llora en voz alta con el lamento de la muerte. Lloran la muerte del único hijo de una de sus mujeres, y era viuda. No solo había perdido a su único hijo hasta la muerte, sino que con su fallecimiento había perdido su único medio de apoyo. Si su dolor no mataría, su hambre podría. Nuestro texto dice, al verla, el Señor tuvo compasión de ella. La misma palabra griega, aquí traducido como tuvo compasión, de la que hablamos hace unas semanas, se usa literalmente, significa sus entrañas fueron dolorosamente arrastradas hacia ella. Es un dolor agudo y doloroso que llega a las partes más íntimas cuando uno ve el terrible dolor y sufrimiento de alguien que es profundamente amado. El dolor es tan severo que el que ama prefiere intercambiar lugares con el ser querido, que sufre que permitir que el ser querido sufra más. Vemos esa palabra usada en todo el Nuevo Testamento como la respuesta de Dios a nuestro sufrimiento en el pecado y la muerte. Dios está profundamente afligido por nuestro sufrimiento. Su dolor incluso lo hace llorar, como lo haría un poco más tarde cuando Jesús vería el dolor y el sufrimiento de sus buenas amigas María y Marta por la muerte de su hermano Lázaro. San Juan registra este dolor con las palabras, Jesús lloró. No lloró por Lázaro, sino por los que quedaron atrás, traspasados y heridos por la muerte de su ser querido. Lo primero que hace Jesús es decirle a la viuda y a la madre, no llores. No es que estuviera mal llorar ante una pérdida tan grande, porque incluso Dios mismo por ese dolor.
Una traducción más precisa diría, no sigas de llorar. Porque Jesús iba a hacer algo por la pérdida de su hijo que le quitaría toda razón para llorar. Él se lo iba a devolver derrotando a la muerte, tragando la muerte con la vida. A continuación, Jesús se acercó y tocó el ataúd. De acuerdo con la ley, tocar un ataúd o una persona muerta hace que uno sea ceremonialmente impuro, sucio. No es un pecado, pero sí separa a uno de la comunión y el culto, la adoración, hasta que puede ser purificado. La mayoría de la gente evitaría tal inconveniente de separación. Pero Jesús estaba dispuesto a ser declarado impuro por el bien de los que amaba. Los que amaba, a pesar de que nunca lo había conocido. Jesús estaba dispuesto a ser declarado impuro, sucio, y ser contado entre los pecadores impuros. No solo este joven, sino todos nosotros. Leemos en la carta de San Pablo a los Corintios, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces Jesús habló directamente al joven que había muerto. Él le habló directamente porque habló con la voz y la autoridad del Creador de todas las cosas. Y si hubiera hablado en general, todos los muertos habrían resucitado a la vida. Un día, Él hablará a todos los muertos. Y todos ellos se levantarán en obediencia a su palabra, algunos que cerraron sus oídos al juicio y otros que con gusto escucharon a la vida eterna. Joven, a ti le digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se le entregó a su muerte. Jesús se lo entregó a su muerte. Jesús lo resucitó y lo devolvió a su madre por dos razones. Él tuvo compasión de ella en su gran pérdida y quería que la multitud hambrienta de la palabra de vida y la multitud herida con el aguijón de la muerte vieran y creyeran que Él es Dios, el autor de la vida y redentor de los muertos. Siguiendo en nuestro texto, el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. También decían, Dios ha visitado a su pueblo. Este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. El temor se apoderó de todos porque se vieron que estaban en la presencia de Dios mismo. Porque el Dios que es santo es el mismo Dios que destruye a los impuros para siempre en el infierno. De hecho, reconocieron que ahora estaban de pie en tierra santa, tierra santificada por la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios es algo aterrador. El salmista escribió, Señor,
si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón, para que seas temido. Salmo 120, 30. Si Dios contará nuestros pecados, pereceríamos. Pero el salmista conocía el corazón de Dios, el corazón que tiene compasión del pecador herido y quebrantado, el corazón que quiere perdonar el pecado y redimir de la muerte, el corazón que no solo desea cambiar de lugar con aquellos que sufren la consecuencia del pecado, sino que, de hecho, ha hecho ese terrible y costoso intercambio. El corazón que voluntariamente aceptó nuestra impureza y recibió nuestro juicio. El corazón que llamaba con toda la autoridad del Creador de la creación a devolver a un joven a la muerte, de la muerte a la vida y a su madre. El corazón que ha prometido la vida a todos los que confían en Él, ha demostrado que esa promesa es verdadera cuando Él rompió los lazos de su propia muerte y ahora mantiene a salvo y vivos a todos los que amamos, que han ido en fe a Él antes que nosotros. El corazón que llama a cada uno de los suyos a Él por su nombre. El corazón que nos ha llamado a cada uno de nosotros de la muerte en nuestro bautismo. Y finalmente volverá a llamar nuestro nombre en el último día, donde lo veremos y veremos de nuevo a aquellos a quienes amamos, a quienes Él ha llamado antes que nosotros. El corazón de Jesús. Amén. Ya que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea con ustedes ahora y para siempre. Amén.